Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. Y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito sobre escatología, sobre nuestra postura escatológica. Pero antes de eso, vamos a hacer una especie de panorámica de las distintas escuelas escatológicas y de los distintos lentes de interpretación en cuanto a la escatología. Primeramente, existen 4 escuelas escatológicas principales. La más conocida dentro del pueblo evangélico es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una escuela escatológica que surgió en el siglo XIX con John Nelson Darby y luego se popularizó a principios del siglo XX con la Biblia anotada de Cyrus Ingerson Scofield. El dispensacionalismo enseña que Dios tiene 2 pueblos en la actualidad. Uno es el Israel terrenal y otro es la iglesia. Que hay 2 evangelios. Uno es el evangelio del reino y otro es el evangelio de la gracia. Que tanto Israel y la iglesia tienen 2 planes y 2 propósitos distintos. El dispensacionalismo enseña que habrá un periodo de gran tribulación que durará aproximadamente unos 7 años, en el cual el pueblo de Israel terrenal tendrá que afrontar esa gran tribulación, mientras que la iglesia será arrebatada antes de esa gran tribulación en un rapto pretribulacional, como ellos le llaman. Esto fue algo que enseñó por muchos años el famoso predicador pentecostal puertorriqueño Gigi Ávila. Y en Estados Unidos, predicadores como Hal Lindsey, Tim LaHaye, Jerry Jenkins, de las famosas películas y novelas de Left Behind o Dejados Atrás, que de hecho recientemente van a estar con una nueva película que se llama Left Behind, The Rise of the Antichrist, o Left Behind, el surgimiento del anticristo. Esta es la escatología más popular, de que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación futura y que después de eso surge el anticristo, 3 años y medio de paz. Luego de esos 3 años y medio de paz, el anticristo se revela y comienza a perseguir a los cristianos y a los judíos en la gran tribulación, hasta que al final Jesucristo regresa en la batalla de Armagedón. Después de eso, pues comienza el milenio, donde se vuelve a los sacrificios de animales y Israel tiene una preeminencia en ese periodo milenario. Y después de ese milenio, pues viene una rebelión de Satanás junto con Gog y Magog. Engañan a las naciones contra el pueblo de Dios, y el mundo entonces destruido, consumido por el fuego, y entonces pasamos al estado eterno, el juicio final. La nueva Jerusalén desciende del cielo y comienza el estado eterno. Eso es lo que enseña la escatología dispensacionalista, que surgió en 1830, que no tiene ni 200 años de existencia. Antes de eso, pues los cristianos no creían en un arrebatamiento pretribulacional, ni mucho menos en que Dios tenía 2 pueblos. De hecho, la primera escuela escatológica es el premilenialismo histórico, que es el premilenialismo que yo me suscribo. El premilenialismo histórico enseña que la iglesia va a pasar por un periodo de gran tribulación al fin de los tiempos, donde surgirá un individuo conocido como el anticristo, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, que establecerá un gobierno mundial con la asistencia de Satanás y los demonios. Entonces habrá también un falso profeta que creará una religión a favor del anticristo, con poderes sobrenaturales y cosas bien impresionantes, con las cuales se engañarán al mundo.
En ese periodo de gran tribulación, la iglesia pasará por esa gran tribulación, será perseguida por el anticristo. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todos aquellos que han nacido de nuevo, que han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El remanente del Señor. Los de verdad, la iglesia de verdad, que está en todas las denominaciones, en todos los grupos cristianos, siempre hay un remanente que forma parte de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia será perseguida en ese periodo de gran tribulación, como lo ha sido durante todas las tribulaciones en las cuales se ha encontrado a lo largo de 2000 años de cristianismo. El periodo de la gran tribulación, pues hay debate en cuanto si son 7 años de tribulación, otros piensan que son 3 años y medio, otros un periodo no determinado. Yo me inclino hacia que va a ser un periodo de 3 años y medio, que podría ser más plausible esa teoría de gran tribulación de 3 años y medio. Podría ser. Y luego de esta gran tribulación, pues el Señor Jesucristo regresa, derrota al anticristo, al sistema totalitario alienígena que va a haber en el mundo. Comienza el periodo del milenio sin una preeminencia de Israel sin un regreso a los sacrificios como propone el premilenialismo dispensacionalista. El premilenialismo histórico es bien diferente al premilenialismo dispensacionalista. Después, al final de ese milenio, pues se dará otra rebelión, esta vez liderada por Satanás, en el cual reunirá a las naciones con Gog y Magog y atacarán al campamento de los santos. Dios destruirá el mundo con fuego, vendrá el juicio final, descenderá a la Nueva Jerusalén y entonces pasaremos al estado eterno. Hay cosas similares al premilenialismo dispensacionalista, pero también hay grandes diferencias, ya que el dispensacionalismo es pretribulacionista, el premilenialismo histórico es posttribulacionista. Creemos que el arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de Cristo, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17 y Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23, al igual que Mateo 24 29 al 31, que son los textos base que respaldan el arrebatamiento de la iglesia formando parte de la segunda venida de Cristo. Ahora, existe otra escuela escatológica que surgió para el siglo IV, siglo V, que es el amilenialismo. El amilenialismo se popularizó con Agustín de Hipona, quien fue premilenialista histórica hasta un momento de su vida y luego pasó al amilenialismo. El amilenialismo enseña que el reino milenial comenzó con la ascensión de Cristo y que en la actualidad la iglesia está reinando junto con Cristo en la actualidad. En un milenio, que no necesariamente son 2000 años, sino un periodo extenso de tiempo. Y que al final de ese milenio pues habrá una rebelión liderada por Satanás, en el cual engañará a las naciones, y Gog y Magog y todo eso. Y entonces después de esa rebelión, pues él vendrá a la destrucción, Jesucristo regresará y estaremos entonces en el juicio final y el estado eterno. Es como una versión más corta del fin de los tiempos, el amilenialismo. Por naturaleza, pues son preteristas parciales en el sentido de que ven como cumplido Mateo 24 en el periodo de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero muchos amilenialistas pues creen en lo que se conoce como el doble cumplimiento o la prefiguración o tipo y antitipo, donde ellos creen que lo que sucedió en el año 70 es un tipo o una sombra, una prefiguración a lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Ellos también creen en que va a aparecer una figura como el anticristo poseído por Satanás. Así que tenemos cosas en común los premilenialistas históricos y los amilenialistas en cuanto a eso.
La diferencia que tenemos en cuanto al milenio. Existe otra escuela escatológica que es el postmilenialismo. El postmilenialismo pues ganó mucha popularidad en el tiempo del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, con la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. La creación de un nuevo mundo, de una nueva sociedad cristiana. Ese postmilenialismo enseña que estamos actualmente reinando con Cristo en cierta manera, de manera espiritual, pero que ese reino será traído por la iglesia y que habrá una edad dorada. O sea, es parecido al amilenialismo, pero es más optimista que el amilenialismo tradicional, ya que ellos creen que la iglesia va a crear una edad dorada, donde las naciones del mundo se convertirán al cristianismo, y después de que todas las naciones del mundo se conviertan al cristianismo en esa edad dorada, pues entonces Jesucristo regresará a la tierra y pasará el juicio final y el estado eterno. En cuanto a gran tribulación, ellos creen, algunos de ellos, que habrá una breve rebelión, pero que será neutralizada y eventualmente seguirá el estado eterno después de la segunda venida de Cristo. Es una visión un poco más optimista, utópica, del tiempo del fin, que el amilenialismo y el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. Hay otra visión escatológica que se conoce como el milenio nueva creación, que es una especie de fusión entre el amilenialismo y el premilenialismo histórico. No hay mucho escrito en cuanto a esta visión escatológica. Estoy en proceso de estudiarla, todavía no he tenido la oportunidad de estudiar el nueva creación milenialismo, pero estoy abierto a esa visión porque veo cosas muy similares en mi premilenialismo histórico. Veo cosas en común con ese nueva creación milenialismo. Y nada, está también los lentes de interpretación de la escatología. Obviamente el lente de interpretación más popular que existe es el futurista. El lente futurista, que ve que en el fin de los tiempos toda la profecía como algo futuro, únicamente futuro. El desarrollo de los eventos proféticos y el cumplimiento profético. Existe otro lente de interpretación que es el historicista. El historicista ve un cumplimiento de lo profético de manera gradual a lo largo de los siglos y de la edad de la iglesia. El historicismo forma parte de lo que es la escatología reformada. Y dentro de la escatología reformada, ellos ven al papado como el anticristo. Una visión historicista del fin de los tiempos que tiene esta escuela, este lente, de interpretación. También está el idealismo. El idealismo es una lente de interpretación que ve no necesariamente un cumplimiento literal de la profético, solo aquellas cosas fundamentales como la segunda venida de Cristo, el juicio final y el estado eterno. Ellos sí lo ven como, y la resurrección, ellos lo ven como algo que sí va a tener un cumplimiento literal, pero lo otro lo ven como algo que podría ser algo cíclico, podría ser algo simbólico, y que podría repetirse a lo largo de la historia de manera cíclica. Entonces está también el preterismo. El preterismo cree que la mayoría de la profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. El preterismo, hay diferentes tipos de preterismo, pero mayormente está el preterismo parcial, que muchos amilenialistas y postmilenialistas abrazan, pero son parciales porque dejan ciertas cosas al futuro. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, la resurrección, el estado eterno, el juicio final. Los preteristas parciales lo ven como algo futuro.
lo que algunos pues difieren en cuanto a la gran tribulación o a el fin del mundo, o el anticristo. Hay postmilenialistas que no creen que va a haber un anticristo ni va a haber una gran tribulación. Hay amilenialistas que creen que sí va a haber un anticristo y que va a haber una gran tribulación. Otros dicen que no, que ya eso se cumplió con Nerón y con la destrucción de Jerusalén en el año 70. O también incluyen ahí a Tito Flavio Vespasiano o otro emperador romano como el anticristo, pero casi siempre todo lo ven como algo cumplido. Esa parte. Y entonces de Apocalipsis 20 hacia adelante, ellos ven eso como futuro. De Apocalipsis 19 para atrás, ellos ven todo eso como algo que ya sucedió. Está el preterismo total. El preterismo total ve todo cumplido. Es una escatología concluida, donde ya todo se cumplió, todo el plan de Dios se llevó a cabo, ya todas las cosas fueron restauradas en Cristo. No hay nada relevante que debamos esperar para el futuro. Ya todo concluyó. Estamos en el paraíso ya estamos en cielo nuevo y tierra nueva, y esta es la nueva Jerusalén. Ya toda lágrima ha sido enjugada en nuestros ojos, y todo está en ti si tú quieres entrar en ese reino eterno. El preterismo total, honestamente para mí eso es un autoengaño, enajenado de la realidad y una reinterpretación del cristianismo, ya que ellos niegan la resurrección corporal de la carne, la resurrección literal de la carne, niegan lo que es la segunda venida de Cristo y otros asuntos que son fundamentales para la fe cristiana. Por eso el preterismo total es una herejía, es prácticamente ateísmo práctico, es un autoengaño, y es el último peldaño para caer en el ateísmo. He conocido a muchas personas que han pasado por ese proceso. Una vez llegan al preterismo total, no pasa mucho tiempo en que abracen el agnosticismo o el ateísmo. Pero esas son las escuelas escatológicas brevemente, y algunos de los lentes de interpretación que queríamos compartir con ustedes. Vamos a hacer otro video donde vamos a estar explicando lo que nosotros creemos en cuanto a la escatología, que ya muchos de ustedes conocen, pero estamos grabando segmentos para aquellas personas que no ven las tertulias, pues puedan conocer un poco más cuál es nuestra postura en estas pequeñas videocápsulas de 10, 15 o 20 minutos. Así que esto ha sido todo. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Chequeamos.